Bueno, mi nombre es Byron Martín y realizo este video para dar cumplimiento con la guía de actividades y rúbrica de evaluación del curso Visual Basic en la etapa número uno, presaberes, en la fase número uno, en el cual se debe dar respuesta a 5 preguntas las cuales se encuentran en la guía. Presento mi documento de identidad y continuamos con el proceso. La primera pregunta es: ¿qué es una base de datos? Para esto nos vamos a basar en la definición que da Oracle sobre una base de datos, la cual nos dice que una base de datos es una colección organizada de información estructurada o datos, típicamente almacenada electrónicamente en un sistema de computadora. Una base de datos usualmente debe ser controlada por un sistema de gestión de base de datos, el cual es un conjunto, los datos y el gestor de base de datos, junto con una aplicación que está asociada con ellos. De igual manera, también nos solicita dar los conceptos de qué es un campo y qué es un registro, para lo cual nos vamos a basar también en el concepto de tabla, ya que con este concepto nos será más fácil entender los demás. En principio, dentro de las bases de datos existen diferentes conceptos sobre los cuales necesitamos almacenar datos. A esto se le conoce como tabla. Un ejemplo puede ser en una base de datos de una tienda. Las diferentes tablas podrían ser productos, donde se especificaría las características del producto; pedidos, donde se especificaría los pedidos que se han realizado; clientes, donde estaría el nombre y demás información de los clientes. Luego de esto, vamos a definir qué es un registro. Los registros en la base de datos se refieren a los ítems presentados en cada tabla, es decir, cada registro correspondiente a las filas de dicha tabla. Por ejemplo, basándonos en el ejemplo anterior de la tienda, se podría hablar que en la tabla clientes podría estar un registro donde se encuentre el ID del cliente o su número de documento, otro con el nombre, otro con el email, otro con la dirección y lo que la persona que diseñó la base de datos considere necesaria. Luego hablaremos sobre el concepto de campo en una base de datos. Una base de datos se divide en diferentes columnas, las cuales fragmentan la información correspondiente a cada registro. Cada una de estas columnas se denomina campo de la base de datos. Si continuamos con el ejemplo anterior y nos basamos en la tabla cliente, un campo sería el ID, otro su nombre y otro la dirección. Estos campos pueden ser de diferentes tipos, ya sea varchar, texto, fecha, números, alfanuméricos y entre muchos más que existen. De igual manera, la guía nos solicita que hablemos sobre qué es una base de datos relacional. Bueno, debemos tener en cuenta que existen bases de datos relacionales y no relacionales. Las bases de datos relacionales es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionales entre sí. Si la base de datos relacional se basa en el modelo relacional, es una forma intuitiva y directa de representar datos entre tablas. Esto quiere decir que las diferentes tablas se relacionan entre sí, por lo que se denominan bases de datos relacionales, valga la redundancia. Esto gracias a sus llaves primarias y llaves foráneas, o también denominadas las claves. Por último, solicita que el estudiante suministre información de qué bases de datos ha trabajado. En mi caso, dentro del ámbito educativo, fuera y dentro de la institución, he trabajado con bases de datos relacionales en proyectos con lenguaje de programación Java y JavaScript, utilizando el lenguaje SQL y PLSQL, y con bases de datos no relacionales como Firebase y MongoDB, realizando aplicaciones web con los frameworks de JavaScript, React.js y Node.js. Muchas gracias.